Mucho gusto. Estamos aquí en esta primera edición es importante resaltar que hay que aprovechar las tecnologías, ¿sí? Y no podemos permitir solo que unos pendejos que están en internet, que son pagos por el Estado, sean los únicos los que puedan salir a divulgar noticias falsas, a insultar a quien quiera, no. En este caso, pues, habemos otras personas que no somos pagas, pero nos parece importante poder replicar también un mensaje importante, pero pues, básicamente lo que queremos es aportar a la sociedad información clara y concisa, y pues no es porque sea el gobierno de Petro, porque pues no es solo por eso, sino es por lo que él realmente representa. Y él representa un retroceso, en la sociedad. Y por eso, en este momento, vamos a comenzar con nuestra edición, vamos a lograr hacer un resumen importante de noticias y bueno, y vamos a analizar varios temas que son de total importancia. Los más importantes obviamente son las elecciones de Donald Trump, las elecciones de Estados Unidos, donde Donald Trump logró pues arrasar con la presidencia, con el Senado, con la Cámara y pues con los votos electorales, ¿no? Arrasó con todo y eso es importante porque sabemos que Donald Trump es un gran empresario, es una persona de bien que lo han querido manchar muchas veces, incontables veces, como lo han hecho con el doctor Uribe, que también lo han querido encochinar incontables veces, porque simplemente va en contra del terrorismo, va en contra del narcotráfico, va en contra de los terroristas, va en contra de lo que está acostumbrado este gobierno, digamos, el día de hoy Gustavo Petro, ¿sí? Nombró 20 gestores de paz, y todos son alias, el yo no sé qué más, todos son muertos, han matado gente, son convictos. Entonces, si nosotros evaluamos eso, pues obviamente este tipo de gobiernos, como el de Donald Trump, detesta la impunidad, ¿sí? A diferencia de lo que hacen los gobiernos de izquierda, que ellos aman la impunidad, aman el terrorismo, les gusta tener el poder absoluto, aunque no lo reconozcan. Básicamente ellos lo que quieren es gobernar sobre las personas en todos los sentidos. Si bien es cierto, lo escuché de Nayib Bukele, el gobierno el gobierno como tal es el que permite que dentro de una sociedad haya una regulación. Así que el gobierno por eso tiene sus entidades, en este caso pues todos son una mano de ratas, en el caso de este gobierno de Petro, y tiene sus ratas, pero digamos en un caso hipotético que hablemos de un país donde no hay ratas, que es muy complejo, el gobierno exclusivamente se dedica a mediar entre las personas para que tengan un buen convivir, ¿sí? Entonces media entre las empresas y el consumidor, media entre las empresas y el empleado, y media entre todos. Y por mediar, el gobierno no es que tenga dinero, porque el gobierno no produce plata, el gobierno no produce dinero, el gobierno lo que hace es administrar el dinero de nosotros, el pueblo. Eso es lo que realmente es el gobierno. Y lo que hacen gobiernos como el de Petro, como el de Maduro, como el de Nicaragua, lo que hacen es apropiarse, por eso desde la época de Chávez expropiaron, y lo que hacen es apropiarse de los recursos de la gente, simulando que ellos son los dueños del dinero, pero no, ellos lo único que tienen que hacer es circular ese dinero en todas las gestiones sociales que tienen que hacer, inicialmente de infraestructura, de apoyo a las personas más vulnerables, de legitimar y armar bien sus fuerzas militares. ¿Para qué? Para que puedan, con sus fuerzas militares, policiales y todas las fuerzas que tienen que ver en cada país, la armada, la aviación, esas fuerzas son las que se encargan
de mitigar la inseguridad, y es que es muy sencillo, pero ellos lo que hacen es legitimar todo lo que tenga que ver con narcos, con guerrillas, con terroristas. Si bien es cierto, todo el mundo merecemos una oportunidad, y también lo escuché de un gran presidente, dice que, claro, Dios puede perdonar a un terrorista, pero ese perdón de Dios se lo da a Dios en el momento que tenga que dárselo. Pero mientras tanto, el hecho de haber sido un terrorista y de matar personas ya ha venido perdiendo sus derechos, porque los derechos de una persona van hasta el punto que respeten los derechos de otra persona más. Pero si usted coge y mata a una persona, pues usted va perdiendo ese derecho de estar libre, de estar tranquilo, porque ha cometido un delito. Entonces la forma de mitigar eso y la forma de batallar con eso es cogiendo a los delincuentes y mandándolos a la cárcel, porque es donde tienen que estar realmente, en la cárcel, y no legitimándolos diciendo que vuelvo gestores de paz porque ayudan. No, la negociación con un terrorista, con un asesino, hablamos de las FARC. Ese proceso valió miles de millones de pesos, hablando de pesos, valió miles de millones. Y ellos estuvieron durante mucho tiempo allá en Cuba, en La Habana, viviendo el erario del pueblo con el presupuesto que le dio Santos. Y a pesar de que Santos, Juan Manuel Santos, es una rata de alcantarilla, porque es una rata, porque es un infiltrado. Y como infiltrado, lo que hizo fue hacer una negociación injusta. Porque qué beneficios, yo quiero que cualquier persona en este país me diga qué beneficios obtuvo Colombia haciendo una negociación con las FARC. ¿Qué beneficios? ¿Dónde están los beneficios? Quiero saber cuáles son los beneficios, porque yo los únicos beneficios que veo son para ellos. Les indultaron todos sus crímenes, les dejaron quedarse con plata, les dejaron quedarse con más guerrillas, que es lo que inunda hoy en día Colombia, y adicional les dieron un cargo político con una investidura donde pues, digamos, quedaron protegidos por el Estado. Pero realmente las víctimas, todas esas familias, pues, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué nos benefició? O sea, no nos benefició en nada. A Colombia, al pueblo colombiano, a lo que somos nosotros, no nos benefició en absolutamente nada. ¿Sí? Porque ellos hoy en día, como han pasado tiempo, sí, ya van, hace 6 años se posesionaron, 6 años y un poquito más, y venían con un proceso como de 2 años, o sea, ya son 8 años, y que escuché una entrevista de Jaime Bailey, donde decía que las deudas viejas no las paga nadie. Entonces, por eso dejan envejecer las deudas. Pero no hablemos de solo deudas de dinero, hablemos de deudas e impunidad de todos esos muertos. Finalmente, el ser humano está capacitado para que en el transcurso del tiempo pueda superar los eventos de su vida. ¿Sí? A una persona a la cual fue golpeada de niño, seguramente cuando llegue a su adultez y pasando un tiempo y un proceso va a poder superar ese maltrato. Y así sucesivamente, si a usted prestó una plata y no se la pagaron, al pasar del tiempo uno se resigna que no se la van a pagar. Entonces, básicamente, lo que están buscando ellos es alargar el tiempo para que esa generación que sufrió, esa generación que quiere su reparación, pues vive en impunidad, porque dicen, no, eso ya fue hace mucho tiempo y ya no les van a responder porque van a ir cambiando los personajes. Pero imagínense, eso pasa con las víctimas. O sea, ellos lo llevan así con las víctimas. Pero lo que pasó, o lo que quiere pasar, no sé si ya está pasando con ese tal Carlos Pizarro, que fue un guerrillero, asesino, matón, y ahora dice que hay que reconocerlo y que el Estado le tiene que dar no sé cuántos millones a la lagarta, esa hippie horrible, que ella está ahí solo porque el papá fue un asesino. O sea, es el colmo que a personas como ese tal Carlos Pizarro, que fue un asesino y aparece hasta en Wikipedia. O sea, tienen que leer, no le pueden lavar la cara a un asesino.
Y no solo le quieren lavar la cara, no solo le quieren lavar, sino quieren cambiar la historia como si fuera una víctima. ¿Víctima de qué? ¿De un Estado que se defendió de un guerrillero? Por eso se dice que con los guerrilleros no se debe negociar. Con los guerrilleros no se puede negociar. Los guerrilleros y con los delincuentes no se puede negociar. Porque ellos ya perdieron su derecho a la negociación en el momento que están cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué es lo que les queda entonces? ¿Ah? Entonces lo que yo quiero que ustedes allá, si es una persona, 10 personas o 100 personas, realmente no me interesan las personas la cantidad de personas que me vean, no me interesa en el nivel de que quiero que me vean muchos, ¿no? Me gustaría que lo hicieran para que todos entráramos en conciencia. Pero si hay 10 personas viendo este video, me parece espectacular y ojalá pueda parte de lo que yo les diga ayudar a entrar a sus conciencias, ¿sí? Porque Colombia va mal y va muy mal. Y antes de sentarme aquí, he caminado todos los días, pues por Bogotá por lo menos, y he hablado con las personas. Y no les he preguntado ni siquiera si les cae bien o mal a Petro, porque en la cara se nota que lo detestan. Solo les pregunto cosas muy puntuales como, ¿usted cómo siente la economía? ¿Cómo vive usted la economía? Es que ni siquiera siente, la vivimos. ¿Cómo vive la economía? Hay locales del centro que bajaron 40-60% de ventas. ¿Sí? Lo que pasa es que el colombiano es muy guerrero, muy trabajador, y entonces si perdió aquí, pues trate de ganar acá. Y finalmente le toca de alguna manera reponerse al golpe económico porque el gobierno no le va a dar nada, no le va a dar absolutamente nada. Porque ya tenemos claro que este gobierno es un gobierno de ratas, de corruptos. Lo único que salen a decir los bodegueros, ¿qué es lo único que salen a decir los bodegueros? A defender y a insultar. Porque hay un tal lesbiano o rincón, no sé cómo es que, un homosexual más de esos, que habla que tiene un programa con una ballena, algo así, es lo que tengo entendido. Y lo único que escucho de ese animal, no a la ballena, al otro, al transgénero, creo que es transgénero, leí, algo así. Y no tengo nada con los transgéneros, pero él cree que porque es transgénero, entonces puede hablar a los gritos, o sea, escuchar ese animal es desesperante. Es como escuchar a Petro yo no lo puedo escuchar más de 10 segundos. Un video de 3 minutos toca 2 segundos, luego más adelantico, o para entenderle la idea, pero pues igual ese periquero no se le entiende nada. Pero esos dos que son pagos por el Estado, sin contar un físico impuro y otra cantidad de bodegueros, una gorda que llama Erwin, ¿sí? Y hay una cantidad ahí, y estoy seguro, ellos nunca saben, o sea, si salen a decir algo bueno del gobierno, es mentira. Eso sí es fijo, porque dicen, según la encuesta, el 54% ama a Petro, y eso es falso. Eso es totalmente falso. Que la economía va en crecimiento, es falso. Eso es falso. Entonces, cuando salen a decir algo, salen exclusivamente a decir mentiras. Y el resto de las veces solo salen a defender con groserías cualquier cosa que la gente denuncia ante el gobierno. Entonces, en La Guajira, cuando declararon esa vez estado de emergencia, ¿cuánto? Casi van en 5 millones que se robaron de la UNG, de la Unidad de Gestión de Riesgo. Se robaron ese billete, se lo robaron. Y lo único que han salido a decir es a inventarse y a poner cortinas de humo, pero como colombiano yo le digo a usted, ¿qué haría o sea, imagínese 5 billones, que eso es un montón de dinero, que pudo aportar a la sociedad? Ahorita con este man Ricardo Roa, o sea, no solo comprar un apartamento con subsidio le cuesta a uno 30 años, y no es que me esté quejando porque no me gusta quejarme, y no es que que la gente se queje ni nada, pero son 30 años pagando un apartamento, y este man no solo tiene un apartamento en la 93,
sino que le valió 2.300 millones de pesos la remodelación. ¿Quién puede remodelar un apartamento con 2.300 millones? Eso es demasiado excéntrico. ¿Es que acaso cuánto gana uno como gerente de Ecopetrol? Para tener esa plata líquida como gerente de Ecopetrol y que le queda libre para una remodelación, y en los 2 años que lleva ese pendejo tendría que estar ganando alrededor de 200 millones de pesos al mes, o 150, pues porque con 50 vive medianamente bien, porque pues es muy excéntrica, y le quedarían 100 millones, que es lo que venía ahorrando, para pagar 2.300 millones. O sea, con esos 2.300 millones que se roba, porque esos son robados y los entregaron en cajas de cartón, totalmente robados. Entonces, esos 2.300 millones fácilmente alcanza para construir una casa medianamente bien hecha a precio de costo que las pusiera el Estado para las personas vulnerables donde se está inundando toda esa vaina, para en el Chocó, en el Cauca. Bueno, o sea, ¿para cuánto sirve? Sirve para 15 casas. ¿Ves? Por lo menos 15, como 20 casas, 20 o unas 18 casas, bien hechas, de 150 millones a costo, sino que un ingeniero civil y un arquitecto y un obrero de esos que saben calcular, y así con 150 millones no se hace una buena casa. No se hace una buena casa, ¿sí? Entonces, es ahí donde comienza todo el entramado de lo que tiene este gobierno de corrupción, porque la corrupción es demasiada la que hay ahorita. Estamos hablando de billones, billones y billones y billones, y estamos hablando que si solo con lo que se robó Ricardo Roa, ¿sí? Y entregó en las cajas para remodelar su apartamento, pues solo que se robó ese marica, porque marica sí es, se habían 18 casas, mire con todo lo que se robaron los de la UNIGRD. Ahora, otros 4.000 millones, 3.000 que le dieron a Nami, el presidente del Senado, y 1.000 al presidente de la Cámara. Son 4.000. ¿Cuántas casas van allá? Con todos esos billones, créanme que la Guajira, el Chocó no estarían pasando las necesidades que están pasando. Porque una cosa es pasar hambre, ¿sí? Y de pronto trabajando un día, se consigue para comer ese día. Pero trabajando un día usted no consigue para arreglar las calles de su casa, para arreglar una gotera, no lo consigue. Y esos lugares son vulnerables. Y es donde tiene que llegar el gobierno. Pero llega con mentiras, llega con bicicletas con timbos. O sea, entiendan, no es que uno deteste a Petro porque él diga que tiene piel de café de leche, o porque él diga que él es humilde, porque humilde no es. Es una persona que le gustan las excentricidades a nivel económico, porque no cualquiera vive en una casa de más de $1.000.000, no más de una persona puede poner y pagarle a sus hijos todo lo que quiera en otros países como están viviendo en París, los otros hijos y la esposa. ¿Sí? Le gustan las excentricidades porque puso un amante que es un trans y no tengo nada con los trans, pero él está violando todas las líneas éticas. Entonces es una persona que le encanta el dinero, igual que a Maduro, igual que a Chávez. ¿Cómo es que la hija de Chávez aparece en la revista Forbes con una fortuna de $500 millones? ¿De aquí a dónde? ¿De la herencia del papá? ¿Sí? ¿Cómo es que Maduro, Diosdado y todos esos pendejos de Venezuela tienen cientos de millones de euros en los bancos del Vaticano? O sea, ese es donde le digo, Petro, esa declaración de renta de Petro, eso es una falacia, porque no le exigen lo real. Y por eso es que detestamos a Petro, porque es un mentiroso, porque es mejor que así, yo soy rico y quiero que ustedes también sean ricos, y active el capitalismo. Pero no diga con pendejadas de cambio climático ni nada de esas idioteces, porque eso ni siquiera aplica a este país. Él está acabando con Ecopetrol como Venezuela acabó con PDVSA, porque eso es un camino y es un libreto que ellos tienen. Era para cortar
en este gobierno Copérnico de Petro hay mucha, ¿sí? Y ese man lo siguen de pronto unos miles, pero ya no millones. Porque millones no votaron por Petro, votaron por un cambio que él supuestamente representaba, pero está reunido con ratas. Y le voy a decir una cosa, ¿usted cómo puede hacer una buena comida? Si, a ver, usted tiene buen mercado, porque el presupuesto del Estado es de 523 billones al año. Si tiene un buen mercado, tiene con qué hacer una buena comida. Pero vaya entre esa cocina que tiene buen mercado, pero que esté llena de ratas. Llena de ratas. A ver si usted puede hacer algo bueno. Ese es el gobierno hoy en día. Hay buen mercado, una buena cocina, pero no hay ni buen cocinero y eso está lleno de ratas. Entonces ahí es donde no cuadran las matemáticas. Porque si entran 10, tienen que haber 10 de inversión, pero no hay ni uno. Todos se lo roban. Todos se lo roban en burocracia y en sus vidas personales. ¿Cómo es posible que un gobierno tenga que pagarle a bodegueros y se coja una cadena nacional como RCTV, que la coja de bolsillo como la fiscalía? Es que esto es una cosa pero loca. De verdad, este Petro cree que puede hacer lo que se le dé la gana. Y entonces, ¿cómo cree que puede hacer lo que se le dé la gana? Pues nos está quitando los recursos de nuestros bolsillos y nos está llenando de estrés para que no podamos hacer nada. Porque la gente finalmente cuando queda pobre o sin dinero, que le toca someterse a un régimen estatal porque es el único que tiene los recursos, porque no entiende eso. Esa es la parte que no puedo comprender, que no lo entienda. Si él está logrando que las empresas, las pequeñas empresas, que el emprendedor, que el ciudadano a pie, que el empleado se quede sin dinero, para que él sea la única fuente de recursos. Y una vez él sea la única fuente de recursos, quitarlo de ahí es imposible, porque no hay recursos para atacarlo, porque él se queda con los poderes más grandes, se queda con el Ejecutivo, se queda con todas las Fuerzas Armadas y se queda con todo el poder del Senado. Se queda con todos los poderes. Y como se queda con todos los poderes, pues puede armar las leyes a su forma y a su manera, de acuerdo a como lo han hecho otros regímenes, como Cuba, como Venezuela, porque son criminales, porque las personas son criminales. Entonces el Estado no está para hacer lo que ellos hacen. Ellos solo tienen que administrar el dinero de nosotros, porque no es de ellos. El problema es que ellos se roban tanto dinero que les da los próximos 20, 30, 50 años de capacidad económica para hacer lo que se les dé la gana. Por eso no vuelve, el Estado no produce, ¿sí? Administra. Cuando administra bien, pues obviamente la economía del país sube, pero cuando administra mal, la economía de las personas cae porque esa economía termina pasando a ellos, porque ellos la absorben. Y cuando ellos tienen esa capacidad económica para sostenerse en 50, 20 años, pues obviamente ya no necesitan poner a producir ese dinero porque tienen a todos sus lacayos ahí esperando un plato de comida, porque no les va a permitir, va a ser ilegal tener empresa. Pues en Venezuela sí no puede hacer nada. Casi todos los mercados son informales y los que son formales son porque le aportan al régimen. O sea, hay que entenderlo y eso es lo que quiere hacer este man acá. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los defienden los que ahorita están siendo beneficiados, pero cuando se acabe esto ya no van a ser más beneficiados. Por eso pelean y pelean para quedarse en esos puestos, porque van a quedar terminando en la rosca. Así que eso es lo que no podemos permitir. Colombia tiene una soberanía, tenemos una democracia y no podemos permitir que una persona con ideales oscuros nos acabe y acabe con nosotros. Eso es importante entenderlo.
Y bueno, de aquí en adelante trataré de organizar mucho más mi ideas, pero quería desahogarme, quería hablar acerca de todo lo que comprende este gobierno y que de verdad, así le eche la culpa al gobierno anterior, ya nada tiene que ver. Todo se ha cocinado en este gobierno, toda la corrupción se ha cocinado en este gobierno y no podemos permitir que continúe, tenemos que cortarlo, porque en Cuba van 60 años, a Venezuela le tomó 20, 25 años caer, 25 años ya del 99 que está el pendejo ese, el 98 que está Chávez. Argentina, en 10 años se fue para atrás. O sea que cada vez el tiempo se va reduciendo porque son más efectivos esos guerrilleros comunistas. Y son así la gente diga que no soy comunista, que Petro, que el Mesías, que no es comunista, sí lo es porque sus prácticas son así de sencillo. Es como una persona que fuma todos los días, pues, ¿cómo se le llama? Fumador, porque fuma, porque no hay otra forma de llamarlo. Así que un comunista con prácticas de comunismo, pues, ¿cómo se le llama? Pues comunista. No se puede llamar de otra forma. Entonces Petro, sus lacayos y todo ese entramado de ratas que tiene dentro del Estado nos están consumiendo. Así que Petro no le va a tomar 10 años. Con que tenga otro gobierno más, acaba con Colombia. Y les tengo un dato, por lo menos en Venezuela, como nos cogió por sorpresa, todos los venezolanos comenzaron a emigrar y han salido más de 8 millones de venezolanos a repartirse por el mundo, donde la mayoría se encuentran aquí en Colombia y pues en Sudamérica. En el mismo momento que Petro haga eso, créanme que nos cierran la frontera hasta para que los venezolanos vuelvan a Venezuela. Y no tendremos salida, ni tendremos visas, ni pasaporte para ningún país, porque nadie va a querer recibir otra tanda de migrantes, porque ya no solo serían los migrantes de Colombia, sino también los de Venezuela que están aquí en Colombia, y pues como les va a pasar lo mismo que en Venezuela, entonces van a salir a migrar. Entonces, con un mandato más de la izquierda, este país se acaba. Y afortunados los que ya salieron del país y tienen una economía en otro país, pero los que nos quedamos acá son los que vamos a sufrir. Y no solo nosotros, nuestros hijos, nuestros descendientes. Adiós a los sueños de muchas personas y de muchos emprendedores que hay aquí en Colombia. Cuando no haya que comer, se van a acordar. Por eso tienen que estar del lado correcto de la historia. Así que los invito a que, bueno, si me quieren seguir, bien, que me sigan. Si no, pues también, si me quieren echar la madre, bienvenida sea. Como dice el dicho, no hay publicidad mala. Pueden seguir nuestro blog digital, gbaldía.com, igual gbaldía en Twitter, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Así que les agradezco por escucharme. Esto más que una nota, fue como un desahogo, pero pronto voy a ir mejorando y darles cada punto más desmenuzado, mucho más organizado. Lo que pasa es que describir este gobierno es muy complicado, nos tocaría un video de no sé cuántas horas. Y no solo yo, sino todas las personas que estamos en contra de todas las atrocidades que está cometiendo. Así que solo le pido que tenga un poquito de conciencia, tenga conciencia. De verdad que si usted tiene conciencia y piensa sanamente, con sentido común, créame, y se lo puedo asegurar, que va a encontrar el por qué este gobierno es uno de los peores gobiernos que ha habido, de los peores, y solo analice y tenga sentido común. Le pongo una tarea, busque en internet 5 casos de corrupción, 5 nomás. Dígame si cualquiera de esos casos de corrupción no es indignante para nosotros como pueblo.
Busque solo 5, que hay más, hay una cantidad, hay muchos que ni se alcanzan a publicar o que ni alcanzamos a leer, porque son muchos. Pero busque solo 5, y ahí me hallará la razón. Listo, bueno, nos vemos en nuestra próxima edición. Muchas gracias por compartir este espacio con nuestro blog digital, con nuestra audiencia y con nuestra futura audiencia. Y bueno, seguiremos adelante, seguiremos dando este granito de arena para llegar a la conciencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias.